R, perdón, omega R, el módulo de este producto vectorial es el producto de los módulos, porque son vectores perpendiculares. El seno vale 1, es igual a B. Muy bien, entonces vengo acá y resulta que mg por h es igual a 1/2 de m v cuadrado más 1/2. ¿Cuánto vale I? El momento de inercia del cilindro. Vale 1/2. Bueno, lo voy a dejar indicado. Lo voy a dejar indicado como I, después lo voy a reemplazar. 1/2 de I por este omega, que es v cuadrado, este omega al cuadrado, sobre R al cuadrado, donde R es el radio de la polea. Ajá. Quiere decir entonces que V al cuadrado, lo vamos a despejar, es igual a 2G por H sobre 1 más I sobre M R cuadrado. Este B sale de ahí, el 2 pasa para arriba, el M sale factor, y entonces aquí aparece I sobre MR al cuadrado. Al salir como factor se simplifica con S y queda esto. Ajá. ¿Y qué quiere decir eso? Esa es la velocidad con la cual cae un cuerpo amarrado a un cilindro o a un cuerpo con momento de inercia I después de haber descendido una altura h. Entonces, a ese resultado lo podemos observar un momento para ver algunas diferencias con lo que ocurría antes. ¿Antes de qué? Antes de aprobar 1111. ¿Qué ocurría en física 1111? Y ocurría que toda la energía potencial del cuerpo que se pierde se recuperaba en energía cinética de traslación. Y esto no estaba. ¿Por qué? Porque los profesores repetían, supongamos que caiga en una polea muy pequeña y muy liviana. Y a lo mejor ustedes no le paraban mucho, pero cuando ellos decían una polea muy pequeña y muy liviana, ¿qué querían decir? Querían decir que el momento de inercia de esa polea era despreciable. Si el momento de inercia, muy pequeña, muy liviana, muy pequeña, radio muy pequeño, muy liviana, masa muy pequeña, quiere decir que esto, I sobre R cuadrado, era despreciable frente a M. Pero cuando uno ya no puede despreciar el momento de inercia, resulta que la energía potencial que va a aportar esta masa al caer se va a dividir en dos cajas. La cinética de traslación que tiene la masa que cae y la cinética de rotación que conserva la polea que está girando, que también consume energía. Entonces, al dividirse toda esta energía que yo tengo disponible, esta, en dos cajas, parte va aquí y parte va aquí, entonces es lógico que el módulo al cuadrado de la velocidad sea menor. Y en efecto, esta velocidad es menor que antes, porque está este término. Antes era la raíz de 2G por H, ahora es más chica. Ahora es más chica porque esta velocidad es la velocidad de traslación de la masa m. Es más chica porque la energía que le dio lugar es la misma. Sí, pero ahora se distribuye en energía de traslación de la masa m pequeña y energía de rotación
del cilindro este, que puede ser un cilindro, un aro, una esfera. Por eso no quise precisar todavía, enseguida ya te escucho, cuál es este I. Si fuera un cilindro, ahí meto un medio de la masa del cilindro por el cuadrado del radio. Si fuera una esfera, pongo, no sé, 2/5 creo que era. Es decir, voy a poner el momento de inercia que corresponda a ese cuerpo. O sea que cuando cae una altura h, va a llegar con una velocidad menor. Dime. Ok. Ok, bueno. Muy bien, eso entonces es una argumentación energética que, como siempre, la energía, cuando los argumentos energéticos pueden ser aplicados, es muy rápida, es muy directa, lo que pasa que no siempre es posible, ¿verdad? No siempre es posible porque la energía nunca contesta cosas como cuánto tiempo tarda en bajar. Eso, la energía respecto al tiempo, recuerden que es totalmente muda. Conecta estados cinéticos y composiciones, simplemente. Ok. Bueno. Vamos a hacer todavía otro ejemplo. ¿Cómo? No, porque divido todo por esta m. Entonces se va aquí, y aquí me queda I sobre m. ¿Sí? Entonces la masa solo queda aquí abajo. Cuando aquí queda el I sobre m, todo este factor lo paso al denominador y queda esta expresión. No, antes del ejemplo. Ya que estoy con argumentos energéticos, ahora me hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria de una distribución de masa O sea, Y, X, tengo ahí un cuerpo que tiene alguna forma y me pregunto si está en esta posición y este es mi nivel horizontal de referencia, ¿cuánto vale la U gravitatoria total? Porque este cuerpo está en un campo gravitatorio a cierta altura de un nivel de referencia. Entonces tiene que tener energía potencial gravitatoria, porque se lo tiene una masa puntual que está a una cierta altura de un nivel de referencia. Bueno, entonces lo tiene que tener este cuerpo. ¿Y cuál es esa energía potencial gravitatoria total? Será la suma de las energías gravitatorias individuales, que es esa. El elemento de masa MI, que está en la posición
RI, este elemento de masa, está a una altura I sub I del nivel de referencia. Entonces, este elemento de masa MI a la altura Y sub I tendrá una energía potencial gravitatoria MI G Y sub I, sumando sobre todas las partículas que integran el cuerpo. Esa será la energía potencial gravitatoria del conjunto de elementos de masa. Muy bien, pero esto lo puedo escribir así. El G lo saco afuera. ¿Y esto qué me queda? Me queda la suma de MI Y sub I. Pero eso es algo. Eso es algo porque la coordenada Y del centro de masa, de esa distribución de masa, será igual a la suma de MI Y sub I sobre la masa total. ¿Sí? La coordenada Y del centro de masa de una distribución de partículas está dada por el promedio pesado de las posiciones con las masas. Luego, esa sumatoria que está ahí, esa sumatoria de las masas por las alturas individuales al nivel de referencia va a ser igual a M por la coordenada Y del centro de masa del sistema de partículas, que en particular es un cuerpo rígido. Quiere decir entonces que a los efectos de la energía potencial gravitatoria de la distribución de masa, la U gravitatoria total de ese cuerpo va a ser igual a G por este término, pero este término es la masa total por la altura de la posición del centro de masa Entonces, la U gravitatoria total es la misma que la que tendría una partícula que está ubicada en el centro de masa y que tiene por masa la masa total del cuerpo. O sea, otra nueva particularidad del centro de masa. La energía potencial gravitatoria de la distribución extendida de masa que representa el cuerpo rígido es la misma que si toda la masa del cuerpo estuviera concentrada en la posición o la posición vertical del centro de masa. Entonces, eso me permite calcular, también con argumentos energéticos, el siguiente problema. Vamos a suponer que tenemos una varilla de longitud L
y masa M, que está en una posición horizontal. Y está, digamos, amarrada o con un perno en uno de los extremos, de modo que esta varilla puede girar respecto de ese punto. O sea, es como si fuera esto. Esta es la varilla, la tengo ahí con un perno. Si la suelto va a ser así, se va a caer. Entonces lo que se pide es cuánto vale, se la abandona a sí misma ella hace así y se pide cuánto vale la velocidad angular cuando pasa por la posición vertical. ¿Cuánto pasa por la posición vertical? ¿Cuánto vale la velocidad angular de rotación? Esta varilla lo que está haciendo en todo instante se está cayendo. Como si fuera un péndulo. ¿Ah? Y entonces se pregunta cuánto vale la velocidad angular cuando pasa por la posición vertical. Bueno, puede utilizar un argumento energético. ¿Por qué? Porque acá tengo fuerzas aplicadas en el eje, una fuerza vertical, una fuerza horizontal, fuerzas que desconozco, pero esas fuerzas no trabajan, porque asociadas a esas fuerzas no hay ningún desplazamiento. Las fuerzas en el eje, acá, es evidente que están, porque si no estuvieran se me cae todo. Pero ni esa fuerza vertical ni esa fuerza horizontal realizan ningún trabajo. No tienen ningún desplazamiento asociado. ¿Quién trabaja? Los pesos de todas las partículas que componen esto. ¿Verdad? Pero entonces, el trabajo del peso siempre está en la energía potencial gravitatoria. Entonces, para este problema, yo puedo decir que la suma de los trabajos de fricción más los trabajos de fuerzas exteriores es cero. ¿Por qué? Y porque no hay fricción y porque las fuerzas exteriores que hay sobre la varilla no trabajan. Son fuerzas de vínculo. Las fuerzas en la bisagra. Supongamos que no hay reacción. Que están, por supuesto que están, claro que están. Pero no trabajan. Entonces, ¿qué quiere decir? Y entonces quiere decir que la energía se conserva. O sea que delta K más delta U gravitatorio tiene que ser cero. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a plantear el balance de energía entre esta posición horizontal y esta posición vertical. 0 es igual a la energía cinética que tiene la varilla esta cuando está en la posición vertical, y eso será ¿cuánto? Será la mitad del momento de inercia por omega al cuadrado, cuando pasa por la posición vertical. Y inicialmente no tiene ninguna energía cinética, porque se la abandona. ¿Y cuánto vale el cambio de energía potencial gravitatoria de la varilla? Ahí vamos a utilizar
el resultado anterior. La energía gravitatoria total de la distribución del sistema de masas depende de la posición del centro de masa. Entonces, ¿cuál es la energía gravitatoria total de ese sistema? Bueno, eso es la masa total por G por la coordenada vertical del centro de masas final, que va a ser ¿cuánto? ¿Perdón? L entre 2, porque el centro de masa hace así, ¿verdad? Porque el centro de masa va a coincidir con el centro de simetría en la medida en que la varilla sea uniforme, que es este caso. Entonces, esto vale mg por la final es L entre 2, menos la inicial. La inicial es L. Entonces, esto es igual. 1/2. No, bueno. Entonces, 0 es igual a 1/2 del momento de inercia por el cuadrado de la velocidad angular cuando llega a la parte inferior menos mg por L sobre 2. La mitad menos la cosa entera es menos la otra mitad. Ok, entonces eso quiere decir que m por g por L entre 2 es igual a 1/2 de I, el momento de inercia de la varilla, por omega cuadrado. O si ustedes quieren, el cuadrado de la velocidad angular igual a m por L sobre el momento de inercia por mg, el 2 se me va, ajá, mg sobre el momento de inercia por L. Ok, eso es. G. Estaba pensando, me acuerdo del momento de inercia de la varilla, era 1 sobre... ¿No era 1 sobre 12? ¿Cuánto nos dio? ¿1/3 nos dio? Un tercio de ml cuadrado. Ok, esto se va con esto, la masa se va con la masa y entonces omega al cuadrado es 3 veces G sobre L. Obviamente omega es la raíz de eso. No es lo mismo sujetarla de un extremo que sujetarla de un punto que no sea el extremo, porque entonces el momento de inercia va a cambiar. Recuerde que el momento de inercia de un cuerpo se calcula en función de la distribución de masa del cuerpo respecto de un eje de rotación. Entonces, si cambio el punto por donde pasa el eje de rotación, cambia el momento de inercia del cuerpo. Respecto a los cambios
de los momentos de inercia para distintos ejes, tengo que demostrar, o por lo menos mencionar, un teorema muy útil que se llama el teorema de los ejes paralelos, o bien llamado teorema de Steiner. Que dice así, es muy útil, se utiliza muchísimo. Dice, si se tiene una distribución de masa y se conoce el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa. Entonces, el momento de inercia respecto de un eje paralelo que pase por otro punto P, siendo estos dos ejes paralelos, resulta ser IP igual a I0 más M R cuadrado. Si uno conoce el momento de inercia respecto de un eje, de un cuerpo, que pasa por el centro de masa, uno puede calcular el momento de inercia respecto de cualquier eje paralelo a través del conocimiento del momento de inercia de un eje que pasa por el centro de masa más el producto mr cuadrado, donde m es la masa del cuerpo y r es la distancia que separa ambos ejes. Bueno, no me da tiempo hoy de empezar con la dinámica. De hecho, estoy haciendo ya tratamientos energéticos para el movimiento del cuerpo rígido. Voy a dejar para la próxima clase el inicio de la dinámica. Escuchen un momento. Yo voy a pegar en la puerta de vidrio de la entrada al pasillo del laboratorio donde estoy, que es el laboratorio de óptica e interferometría, una serie de problemas que seleccioné del libro de Young y Friedman. Estuve viendo los problemas que disponen ustedes para ejercitarse y hay un poco de todo. En el libro de mi colega Douglas Figueroa hay un poco de todo. Los hay buenos y útiles, pero hay otros que son casuísticos, que son problemas que tienen que ver con el truquito. Y yo no quisiera que pasaran mucho tiempo buscando el truquito de los problemas, sino el concepto. Entonces, de los problemas que aparecen en el libro de Douglas, yo les aconsejo que se concentren en los problemas resueltos, que si tienen alguna dificultad pueden ir a mirar la solución. Y estos que yo tomé, que me parecen a nivel de la última edición del libro de Young y Friedman, que yo la voy a pegar en la puerta de vidrio de la entrada al pasillo y que en particular aquí tengo una hoja impresa, se la doy a alguien si quieren y la hacen circular. Esto es para evitarse que la tengan que copiar. ¿Perdón? Ahora va a haber una asamblea y supongo que se va a confirmar o no
La verdad que no te sé decir. Si lo hubiera, yo me voy a asociar.